Te voy a confesar algo, normalmente cuando grabamos podcast y los invitados tienen una película, a veces la veo en 1.5x, 1.75x. A veces. Más cuando hay varias de investigación. Pero en tu caso, en la película La Caída la vi a velocidad normal, sí. Y eso que es lenta, de verdad. Me estás diciendo la verdad o estás mintiendo. Es la verdad. Es la verdad, pero... Pero es porque en Prime Video no se puede. Pero la neta es que no creo que lo hubiera visto en 1.75x. Así estaba muy bueno, me gustó mucho. Porque el vuelo duraba justo lo que dura la película. Entonces no tenía por qué. ¿En qué vuelo? El vuelo de Monterrey acá a Ciudad de México. Literal esta mañana. Uh-huh. Sí, la acabo de terminar de ver. La neta, felicidades. Qué buena película. Órale, de mañaneras. No la veo como una película mañanera, pero mira. Sí. Qué rico tu cafecito y La Caída. Ándale. O sea, lo ves más como una película de tarde. Pues no, otra amiga me habló, una amiga, Mónica Ramírez, activista, me habló diciendo que también se esperó a la mañana porque sabía que era una película difícil y que no la iba a poder ver en la noche antes de dormir, entonces que la vio en la mañana, entonces ya eres el segundo que me dice lo mismo. Y la preparación para la película, como escuché en entrevistas, fue muy, muy extensa, ¿no? Tanto tú para meterte a tu personaje y adquirir las habilidades de clavadista, pero también en el tema de producción, te metiste a la escritura de la película, ¿cómo fue todo? Sí, mira, lo físico puedes ver muy rápido que el músculo no es mío, o sea, no era mi cuerpo ahorita. Si me vieras en traje de baño dirías, no, sí le echo ganitas para la película, o sea, no ha sido mi cuerpo y mucho menos a los 6 meses de haber parido. O sea, yo había parido 6 meses antes de la película y estaba yo amamantando durante la película y eran llamados nocturnos, entonces me tienes con mi bebé. En fin, entonces lo físico sí fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida y la preparación para poder hacer los clavados también fue súper difícil. Pero en términos de producción, pues yo me tuve que meter a todo porque... era mi bebé. Por primera vez es una película que empiezo desde cero y que yo decido hacer y que yo cocino y traigo a la gente y digo, ok, este productor, esta escritora, y luego esta escritora no está funcionando, vamos por otro equipo de escritores. Entonces yo era como la ficha común junto con Ana Laura Rascón, que es mi productora asociada, que hicimos una productora que se llama Madame, y esa fue nuestra primera película, La Caída. Esa es la primera película de la productora. De mi productora, Madame. Ok. Uh-huh. ¿Y por qué escogiste esa historia? Creo que me escogió a mí. En realidad, hay historias que nos escogen a nosotros. Yo no sé si tu podcast hayas tú como pensado, esto es lo que voy a hacer, o que llegó como por, no sé, hay cosas que llegan, ¿sabes? Sí. Y esta película me llegó porque yo estaba buscando hacer una película de deporte, de algún deporte en México. Yo era deportista y dije, nunca he visto como una película en México hay tantos deportistas de alto rendimiento y sus historias son impresionantes, y empecé una investigación sobre el deporte y tombé, esa palabra no existe en español. ¿Tombé? No. ¿Qué es tombé? No existe. Tombé significa... ¿Es francés o qué? Sí, es... ¿Hablas francés, inglés, español? Sí, pero sí. No... O sea, a mí me tiran mucha mierda porque de repente meto anglicismos. Tú acabas de meter, ¿cómo se dice? Francisismo. Es que literal acabo... Sí. No, y ayer estaba hablando con una persona en francés en fin, me pasé toda la semana pasada en París, entonces no sé por qué mi cerebro ahorita sigue con ese chip, pero cuando como que te tropiezas y te encuentras con... Estaba yo en un baño haciendo pipí y había una revista sobre una clavadista mexicana y su historia, y yo dije, esto está increíble. Y no era nada que ver con lo que es la película, nada que ver. Solo explicaba su historia, su entrenadora, cómo fue a las Olimpiadas, todas estas cosas. Y yo dije, oye, el mundo de los clavados me parece fascinante para el cine, una cosa cinematográfica, la adrenalina de tirarte. ¿Te has tirado de 10 metros alguna vez? 10 metros no, pero sí, pues yo creo que unos 5 o 6. Ya. Bueno, es que pues la verdad no sé cuántos son 10 metros. 10 metros. Sí, eso no, 10 metros ni de pedo, porque ayer estaba grabando un capítulo con un güey que era militar, se llama Gafe 423, y una de las pruebas era tirarse de 10 metros, y me dijo que se estaba cagando de miedo, que era lo que más miedo le daba de toda la preparación. Del adiestramiento. ¿Sí? Entonces ni de pedo me tiró de 10 metros, no sé de cuántos. Sí, fíjate que eso, después de haber hecho la película en la postproducción,
vi un cortometraje, un documental sobre la preparación de estos chavos y que se tienen que tirar al final de chavos y chavas, de 10 metros y que es como la parte más así de que a ver si te avientas y el coraje de aventarte. ¿Pero de clavadistas o de qué era? No, de los militares. Sí, de los militares. Yo no sabía eso. No, yo no tenía idea de lo que... O sea, obviamente tenía una noción, pero ya que te lo platique un militar, cómo es la experiencia de estar en el ejército y ser fuerzas especiales, está muy cabrón. Sí, está muy cabrón. Ahí te va, esa es nuestra próxima película. Sí. Es que me encanta, o sea, me fascina entrar y hacer como historias de las que no conozco y empiezo a investigar y me parece fascinante la disciplina y el dolor y la superación y que ese tema es muy cercano a mí. Entonces cuando escucho ese tipo de historias, como que digo, ¿qué más? Y nada más empiezo a preguntar. Y entonces así pasó con La Caída. Y de repente en mis investigaciones caí sobre la historia de Azul Almazán, que era una clavadista que antes del Me Too, a los 17 años, por ahí, no me acuerdo bien cuántos años tenía, decidió decir que este entrenador era abusivo. Y ella, o sea, la hicieron pedazos, la amenazaron de muerte, se tuvo que ir de México. O sea, fue como toda una humillación de parte de todo el mundo clavadista hacia ella. Y conocí su historia y ahí sí se abrió otro mundo y dije, no, o sea, esta es la historia que tengo que contar. No tengo que contar una historia sobre, ¿sabes? El deporte como tal, sino el deporte es el mundo, pero esta es la historia que tengo que contar. Y además era una historia muy personal a mí, que yo iba, a la vez de la película, yo iba aprendiendo sobre los abusos que yo había sobrevivido gracias a la escritura de la película. No sé si me explique. Sí, claro, pues el escribir es una manera terapéutica. O sea, decía Lacan que la palabra mata la cosa porque al tú escribir delimitas esa abstracción que te atormenta y dices, mira, bueno, esto es. Y una vez que ya lo tienes delimitado es más fácil combatirlo. Sí, sí. Y en cabeza ajena, o sea, está padre como que entrar, pues este personaje. Como que te das permiso, ¿no? De decir y hacer otras cosas. Ajá. Porque te das, pues, esta máscara en donde es más fácil hablar, ¿no? Y es más fácil encontrar esa vena de escape. Sí. ¿Y esta historia de la clavadista hace cuánto fue? O sea, ¿hace cuánto pasó esto? A principios de o sea, ella que fue en los 90s, o sea. Ok, en los 90s. O sea, era más o menos por donde se sitúa la película. Los 2000, que es creo, 2004 por ahí. Ok, o sea, era también en preparación de Atenas. Justo hice una ficción porque estábamos al principio como tratando de ser muy leales a dónde compitieron y todo, pero en temas de producción, ir a donde fue realmente donde pasó tal y cual, pues no teníamos una coproducción con tal país. O sea, la coproducción que teníamos era que buscamos y que logramos fue con Grecia. Habíamos pensado en Tokio, porque yo quería que la escena final, cuando ella sale y está caminando en su traje de baño y todo, quería que saliera un mundo muy extranjero con gente que ella, o sea, sabes, que se vean y que idiomas de otro, o sea, como que está entrando a ella un mundo nuevo. Es que los Juegos Olímpicos no fueron en Atenas realmente. No, sí fueron. Ya me estoy como tripeando. No, sí fueron, por supuesto que fueron ahí. Sí. Solo que fueron, o sea, en específico, todo es un poco la ficción en ese sentido. Por eso no está así como un documental, es que no es un documental. Sí. Entonces, mucha gente después de la película se puso como a buscar como Atenas y México y no, o sea, de hecho, en fin, no voy a decir las clavadistas porque hablé con unas clavadistas con las que no quisieron, o sea, ellas no querían, ella no quería entrar a este tema porque yo iba a hacer la película con ella y ella fue así como, ese tema no. Y no la culpo porque es un estigma muy fuerte el que se les había dado a esas personas que hablaron o a esa persona que habló. Entonces esa clavadista nada tonta tiene mucho que perder, o sea, tiene muchas marcas. Yo perdí todas las marcas cuando yo hablé de mi acoso y de mi abuso sexual y sin siquiera decir el nombre de la persona. Se armó un circo y todas las marcas con las que yo estaba poco a poco así de, ya no renovamos contrato, ya no, o sea, me cancelaron por completo. Entonces yo no culpo a esa clavadista que dijo, no, pues ahí no me quiero meter. Es un tema que nadie quiere, muy poca gente quiere hablar de ese tema. Sí, está de la chingada. La otra vez estaba viendo un podcast de Rogan, de Joe Rogan, con un comediante que se llama Bill Burr, que es muy bueno. Y hablaban creo que estaban hablando sobre cómo las boleteras
te estafan y hacen como prácticas muy mafiosas para ¿Qué quitarte... son boleteras? Tipo Ticketmaster y estas plataformas en donde venden los boletos. Sí, mafiosos total. Ajá, entonces te hacen prácticas muy abusivas, pero tú no puedes alzar la voz porque si tú alzas la voz te metes con todo ese gremio y te etiquetan como difícil de trabajar. Y una vez que tienes esa etiqueta, es lo que te pasa, o sea, que te pasó a ti, te generas o no generas, sino te compartes algo que te pasó a ti que genera mucho ruido mediático y las marcas, para no querer irse a involucrar ni tomar una postura, dicen, ¿sabes qué? Pues mejor no. Mejor no. Ajá. Sí, no solo mejor no, te metes con una red de pederastas en este país que es de miedo, o sea, te cagas si yo te contara a la gente o las compañías con las que tú pensaras que son o tocan ese tema, tanto que, o sea, yo tengo que tener seguridad, o sea, yo ya no me siento cómoda, ¿sabes? Caminando por las calles en México sin pensar en eso, ¿sabes? Cambia un poco mi andar en este país, al haber hecho esta película. En esta última película. Sí, este cuate nos está queriendo, o sea, este cuate está amenazando que nos va a demandar. No debería de estar hablando de esto, pero, o sea, a ver, esta película tuvo efectos y no los hemos soltado, no hemos dicho nada, pero tuvo efectos con esta persona seguía en una posición de poder impresionante en la Federación Mexicana. Sale la película y a los 28 días pasa algo que ya es como muchas gracias por tu participación. Entonces está muy emputado esta persona y además nos están demandando de muchos otros lugares de estas cosas, de estos sistemas que te estoy diciendo por la película. Entonces no es un tema fácil, pues todo el mundo, ¿por qué te tardas tanto? Porque nadie quiere hacer y meterse como Sansón con las patadas con un mundo, como tú dices. Tú piensas que estás diciéndole que no a esta persona, pero esta persona está conectada con otras 100 personas y está de pensarse cuando tienes familia y cuando, ¿sabes? Claro. Sí, más el tema del deporte mexicano es un tema que es muy... Pues no solamente los clavados, sino, por ejemplo, el boxeo. Son temas que hay muchísimos intereses de personas antepuestos y acaban quedándose con el presupuesto y eso genera una relación en donde se generan estos abusos. Yo precisamente hace como unos 7 años hice un video sobre la CONADE exponiendo el caso de unos boxeadores que estaban boteando para ir, creo que a unos Juegos Olímpicos. Hice como una investigación y también a raíz de ese video me contactaron muchos deportistas que estaban involucrados para ofrecerme su testimonio. Y luego no acabé haciendo nada más que me abrió mucho como que sentí que destapé una cloaca de decir, ay cabrón, esto es mucho más extenso de lo que yo... Más. Incluso amigos míos que eran nadadores me dicen, sí, güey, o sea, está muy cabrón todo lo que está pasando. Está muy cabrón. Es un mundo muy truculento. Acaba de salir, bueno, o sea, están habiendo, al menos creo que la película causó cosas muy positivas que ya estaban, o sea, listos de empezar a moverse con... Es que usan a los atletas como peones, es una cosa muy, muy fuerte. A los clavadistas estaban como 2 bandos y que si tú vas a esta competencia te quitamos la beca, o sea, tienen todo el poder y control sobre ellos y ellos no tienen agencia y lo que les dan de becas es una miseria, o sea, es una cosa deplorable, la verdad. Entonces sí cuando tú ves lo que logran los deportistas mexicanos a pesar de todo lo que tienen, o sea, como de la situación en la que están, te quieres morir. Sí. Y eso que hay gente, o sea, hay entrenadores y gente que yo conocí que sí quiere lo mejor para los atletas y esa gente sí es como, o sea, pepitas de oro dentro de ese mundo muy oscuro que sí dije yo, bueno, si no fuera por esta gente ahí sí sería algo horrible, pero sí hay muchas peleas de poder ahí y es muy triste. Sí, porque como tú dices, los usan como peones y saben que es tan grande la necesidad que están en una posición de que, bueno, no quieres aceptar estas condiciones, hay 5 personas que están también con la misma necesidad que tú y podemos agarrar a cualquiera.